Bueno, y ahora podemos comenzar, queridos hermanos, con la gracia de nuestro Señor. Estamos como en el Sermón de la Montaña, a los pies de Jesús, que nos enseña. Enséñanos, oh Señor. La sexta bienaventuranza. Felices, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Siempre en las bienaventuranzas tenemos que considerar dos aspectos, ¿verdad? Uno es el primer aspecto, los puros de corazón, la condición de una persona, y después lo que se le da, la promesa o el don de Dios, el efecto de esa condición espiritual. Cuando uno es puro de corazón, verá a Dios. De nuevo, si queremos ver lo que son los puros de corazón, tenemos que mirar a Jesús. Él es el puro de corazón. ¿Quién de ustedes me va a convencer de pecado?, decía. ¿Quién puede decir eso? Que no tiene pecado. María, pura de corazón, inmaculada, sin pecado. Uno puede decir, pero ¿quién de nosotros puede llegar a eso? Por sus propias fuerzas nadie, pero por la divina regeneración, sí. El bautismo sana la herida del pecado original y nos da la fuerza para vivir no de acuerdo a esa herida, sino de acuerdo a la gracia de Dios. Nos da la fuerza para vencer la tentación. La vida de los santos y la experiencia espiritual muestra que aunque la concupiscencia siempre esté allí y que aunque Satanás pueda tentar y el mundo nos rodee, la gracia de Dios en nosotros es más fuerte que la concupiscencia, que Satanás y que el mundo. La fuerza de la gracia en nosotros. Uno a veces se queda asombrado, ¿verdad? En los santos la obra, la fuerza de la gracia. ¿Cómo es posible? Incluso basta que nosotros nos preguntemos a veces, a pesar de nuestras debilidades y de nuestras caídas, ¿cómo es que no estamos, como tantos, tan alejados? Hemos sido, la mayoría de nosotros, ¿verdad?, objeto de una gracia de preservación que nos hace inexplicables en el mundo donde vivimos. Yo a veces medito en mi vida y veo tan clara, me perdonan que me ponga como ejemplo, pero no es como el ejemplo mío, sino de lo que Dios ha hecho en mí. Me asombro. Yo estudié en el Uruguay, un país laicista, en la escuela laica, gratuita y obligatoria, ¿no?, y anticristiana, y mis profesores en la secundaria hablaban contra la fe. Y en medio de ese ambiente el Señor como que me agarró y me hizo un apóstol ferviente y empecé a defender lo que no sabía todavía. Yo amaba antes de conocer y todo lo aprendí discutiendo en defensa de la iglesia y de la fe. Yo no sabía ni que había 4 evangelios y fui aprendiendo, defendiendo lo que todavía no conocía. ¡Qué misterio! Y si le siguiera contando mi vida, ¿verdad?, para mí es una evidencia la de la preservación del Señor. Que uno dice, pero qué maravilla de la gracia. Uno es inexplicable. Es explicable por la fuerza de Dios. Podemos creer. Pablo decía, sé en quién me he confiado, sé en quién he creído. Creamos, queridos hermanos. Se nos propone la participación en la felicidad divina, ahora y en la eternidad. Y se nos propone también la sabiduría para hacer el buen negocio y renunciar a lo que tenemos que renunciar. Que eso también es don de Dios, esa sabiduría para dejar cosas y elegir lo mejor. Esos buenos compradores que tienen ojo para hacer los buenos negocios, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo nos da un buen ojo para hacer este gran negocio de nuestra vida, que es renunciar a todo lo que tenemos que renunciar con tal de tener la dicha, la bienaventuranza de ser hijos de Dios.
Jesús nos da ejemplo entonces también de la sexta bienaventuranza. Él era puro de corazón y por eso conocía al Padre. Verán a Dios. Él conocía al Padre. Y él dice, esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti. Esta es la felicidad, la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. A la luz de estos textos es posible afirmar que la fe es esa pureza de corazón filial en esta vida que aseguran la visión plena en la vida futura, pero desde ya conocemos al Padre. Jesús le decía a uno, muéstranos al Padre, le decía a un discípulo, y Jesús le decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, tanto tiempo que estoy con vosotros. Conocemos a Jesús y conocemos al Padre. Y a medida que vamos eligiendo, dejando cosas, renunciando al pecado, renunciando a cosas para vivir como hijos y hacer tu voluntad, oh papá, en esa misma medida vamos entrando en la condición tierna y filial con Dios Padre. Y comprendemos también la dicha inmensa que eso es. No hay nada en este mundo que valga esa bienaventuranza. Tener esa intimidad de hijo con el Padre Celestial. Conocer al Padre, eso se nos promete, y conocerlo como hijo. Esa es la bienaventuranza que Jesús nos dice. Vas a conocer al Padre, es decir, vas a conocer la fuente de tu existencia como yo lo conozco. Como el Hijo eterno de Dios conoce al Padre por quien es engendrado eternamente. Y como el Hijo ese eterno de Dios hecho hombre, conoce a su Padre como hombre, al Padre Celestial. De esa manera, al modo humano, participarás en el mismo misterio divino. Yo examino varios puntos, podemos recorrer los títulos. Primero el corazón, porque la bienaventuranza nos habla de los limpios, de los puros de corazón. Segundo, la pureza de corazón. ¿Qué enseña Jesús acerca de la pureza del corazón y cómo Él practica esa pureza y pureza del corazón? Incluso apartándose de las antiguas enseñanzas acerca de lo que es puro y impuro en el Antiguo Testamento. La pureza a que Jesús se está refiriendo es la pureza de la vida filial, del vivir como hijo que Él vivió. Y de ese vivir como hijo que Él nos ofrece a nosotros también. Un vivir como hijos en el que podemos participar. Por eso el librito sobre las bienaventuranzas tiene de sobretítulo Vivir como el Hijo, vivir como hijos. Jesús nos enseña eso, la divina sabiduría de vivir como hijos. Y el que vive como hijo tiene un corazón puro. Y después vienen dos títulos, el pan puro, el pan ácimo sin levadura, que representa el cuerpo de Jesús. Claro, si Jesús es puro y no tiene principio de corrupción alguna, el pan que lo representa no puede tener levadura, porque la levadura es un principio de corrupción. Si ustedes no la meten en el horno, corrompe la masa, ¿verdad? Se les pudre toda la masa. Entonces, el pan que representa el cuerpo de Jesús tiene que ser ácimo, porque en él no hay pecado. Pero el pan de la Eucaristía también nos representa a nosotros. De modo que tampoco tenemos que tener pecado cuando nos llegamos a comerlo. Y si alguien se llega a comerlo con pecado en su corazón, con levadura de pecado en su corazón, entonces no es apto para recibir el pan, porque su vida no refleja la pureza de ese pan. También nosotros, para recibir el pan sin levadura, no tenemos que tener levadura de pecado en nuestro corazón. Si hay rencor en ti, no lo recibas. Si hay lujuria en ti, verdad, pecado, no lo recibas. Un pan sin levadura de fariseos.
Jesús se refiere en la Escritura a la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, y pone en guardia a sus discípulos contra la levadura de los fariseos. Pero hay un pecado que es particularmente impuro, el pecado de lujuria. Y sigue un título que se llama fornicación e idolatría. Yo he ampliado un poquito ese aspecto del pecado impuro con algunas citas de Santo Tomás en el librito. Santo Tomás dice, les adelanto algunas cositas, ¿verdad? De la lujuria proviene la ceguedad de la mente, la cual excluye casi totalmente el conocimiento de los bienes espirituales. A medida que los hombres se hunden en la lujuria, se hacen más incapaces de conocer los dones de Dios y las cosas del Espíritu. Esto quizá nos hace entender por qué cuanto más impuro se hace el mundo en estas cosas, más incapaz es de comprender las cosas de Dios. Los motivos por los cuales se mata a los profetas y por lo tanto se mata a Dios, también de la vida social, los tenemos en aquella historia de Herodes que mató a Juan Bautista. ¿Por qué? Por la ambición de una mujer y por la lujuria suya y por el respeto humano de los convidados. El lujurioso mata a Dios y lo encuentra a mano. Ya lo mató existencialmente en su corazón. Por lo tanto, el pecado de impureza, de lujuria, se opone especialmente al conocimiento de las cosas divinas. Y al revés, la castidad hace más aptos para contemplar y conocer las cosas del Espíritu. Después viene un título en la página 6 que dice pureza individual y pureza eclesial. Y por fin, en la página 7, la promesa, ellos verán a Dios. Lo que en estas fichas y en esta presentación de la sexta bienaventuranza abundan las citas bíblicas. Yo trato de exponer, de explicar la bienaventuranza a través de la Escritura misma, porque Jesús la entendía desde la Escritura. Jesús habló el lenguaje de las Escrituras, él lo comprendió como ninguno. Le decía a los judíos, ya que no creen en mí, créanle las Escrituras, donde ustedes dicen que tienen la vida eterna, ellas hablan de mí. Jesús sabía que en las Escrituras él encontraba la voluntad de su Padre acerca de sí mismo. Podríamos decir que las Escrituras fueron escritas en primer lugar para él, para que pudiera tener en ellas el libreto de la voluntad del Padre, incluso como hombre que leía las Escrituras, miembro de su pueblo, verdadero hombre, porque en Cristo el ser Dios no quita el ser verdadero hombre. Jesús aprendió a orar de María, aprendió a orar en su pueblo, aprendió a leer las Escrituras con José, aprendió a comprender. Claro que por supuesto tenía una ciencia infusa que le permitía. Los doctores se asombraban de sus preguntas cuando tenía 12 años. Y a esa edad sabía que él era hijo de Dios y tenía que ocuparse de las cosas de su padre. Y fue cumpliendo las Escrituras a lo largo de toda su vida, leyéndolas. Tanto es así que para que se cumplieran las Escrituras en la cruz, dijo, tengo sed. No dijo para quejarse, porque tenía sed. Se podía haber quejado de muchas cosas. Me duelen los clavos. Sáquenme esta corona. Se podía haber quejado por quejarse. Tenía 20.000 cosas para quejarse. Pero no. Dijo, tengo sed para que se cumplieran las Escrituras, porque él tenía sed de hacer la voluntad de su Padre en todo y hasta el fin. Esa era la sed del alma de Jesús.
Y por eso una de las bienaventuranzas, recuerdan ustedes, esto ya lo explicamos, una de las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia filial, de ser hijos, como lo fue Jesús. El hambre y la sed de Jesús es hacer la voluntad del Padre, y la justicia filial es hambre a hacer la voluntad del Padre. Lo de María, hágase en mí según tu palabra. Humanamente tenía que haber una madre capaz de enseñarle humanamente también a Jesús ese deseo de hacer la voluntad del Padre y esa sed de hacer la voluntad del Padre. Por eso era necesario que se le preparara una madre como María. Pero vamos a empezar entonces acerca del corazón. Algo acerca del corazón. Insisto en que nosotros tenemos que aprender el lenguaje de la Escritura, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de corazón en nuestra cultura, más bien hablamos en el sentido que impuso el romanticismo. El corazón como el lugar de los sentimientos y de las pasiones. Incluso de las pasiones. No es así en la Sagrada Escritura. Es decir, la cultura de Occidente no ha dejado ni deja de apartarse del sentido bíblico y de tergiversar o cambiar el sentido de los términos, de modo que tenemos que reaprender el lenguaje de nuestra fe. ¿Qué es el corazón para la Escritura? En el lenguaje de la Sagrada Escritura se habla del corazón para indicar lo más profundo de una cosa. Así, por ejemplo, el corazón del mar significa mar adentro, alta mar, o también el abismo, el fondo del mar, lo más profundo, la profundidad del mar. Así leemos en el profeta Ezequiel. La ciudad de Tarsis y su rey están engreídos en el corazón de los mares, pero irán a dar al corazón del mar. Claro, porque Tarsis quedaba lejos, allá en la altura del mar, van a ir a dar a la profundidad, los soberbios. O Moisés, que ve arder el fuego en el corazón de la zarza, es decir, en el interior, en el centro de la zarza. Puedo hacer una pequeña digresión. Yo veo en ese fuego que arde en el corazón rodeado de espinas, veo como un adelanto del emblema del Sagrado Corazón. El corazón rodeado de espinas y ardiendo de fuego, con un fuego que no consume las espinas. Las espinas en la Sagrada Escritura, ya que estamos aprendiendo el lenguaje de las Escrituras, son los malvados, son los pecadores. Y el castigo de los malvados es con el fuego. Las zarzas arden en la Escritura. Pero este fuego es un fuego de amor de Dios que no consume a los malvados. Por eso el misterio que vio Moisés, ese signo misterioso que vio Moisés, pienso que era una prefiguración de la revelación de Cristo, de la revelación de un amor de Dios que no iba a consumir las espinas. Porque Dios lo mandaba a Moisés a Egipto y ahí iba a haber grandes castigos contra los egipcios. Y así, el corazón del hombre ahora indica lo más profundo de su ser, de su conciencia, de su voluntad, no sus pasiones, lo más espiritual del hombre. Las pasiones son, diríamos, en el hombre lo más animal o lo más, no solo de la carne, ¿verdad? De la parte física, de los instintos, pueden ser pasiones del alma, desordenadas, la ambición, la codicia, la vanidad, el querer ser visto. Bueno, no es eso lo que está en el corazón. Las pasiones para los hebreos están en el alma,
¿por qué estás triste, alma mía, y por qué me conturbas? O están en las entrañas. En el corazón está la decisión, está la voluntad, está la libertad. Es lo más personal de la persona. Está el amor, está la fidelidad. Así dice la Escritura, notemos algunas citas tomadas del profeta Ezequiel: los hijos tienen cabeza dura y corazón empedernidos. A ellos te envío para decirles, dice Dios al profeta Ezequiel. Y el Señor anuncia en las Escrituras que Él va a hacer un gran milagro cambiando los corazones mismos, que es necesario cambiar los corazones. Claro, el hombre está herido por el pecado original de tal manera que no puede cambiarse a sí mismo. Es necesario que le cambien el corazón. Es como la nueva regeneración, ¿no? La divina regeneración anunciada al profeta Ezequiel. Le dice: yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo, haciendo alusión al primer espíritu que había soplado en Adán. Lo amasó de la tierra y le sopló un espíritu. Ahora dice, va a soplar de nuevo un espíritu en el hombre. Es la nueva creación. Un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Los va a hacer de nuevo, los va a reengendrar. Está anunciando lo que Jesús vino a hacer. Lo que nuestro bautismo hizo en nosotros. Y lo que si nosotros queremos y asumimos, si nos tomamos en serio y creemos en esa posibilidad divina que hay en nosotros, sucederá. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica. Y así sean mi pueblo y yo sea su Dios. Que haya un vínculo de pertenencia recíproca, ¿verdad? Que seamos un solo nosotros. En cuanto a aquellos cuyo corazón va en pos de sus monstruos y de sus prácticas abominables, de sus dioses, yo haré recaer su conducta sobre su cabeza. Isaías opone el culto puramente verbal de los labios con el culto sincero del corazón. Dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Ahí tenemos el retrato del formalismo religioso. Se lo honra a Dios con los labios, se repitan las oraciones, se toma el nombre de Dios en vano. Al fin y al cabo es eso. Y a veces, si nos descuidamos, hasta el cuerpo de Jesús en vano. Porque ¿dónde está el corazón de repente? ¿Dónde está mi corazón cuando comulgo de repente? Jeremías anuncia una nueva alianza escrita en corazones nuevos y sinceros. Y dice, he aquí que vienen días que yo pactaré con la casa de Israel una nueva alianza. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y todos ellos me conocerán desde el más chico al más grande. Acá está el conocimiento de Dios, verán a Dios, verán a Dios. ¿Ven? Aquí está ya la promesa de esta bienaventuranza, me conocerán. El corazón nuevo permite conocer a Dios. Y si uno no tiene un corazón de piedra, así como la piedra no me conoce a mí, mi corazón de piedra no puede conocer a Dios. Para conocer hay que ser semejante. Y entonces el corazón puro me asemeja a Dios. Y cuando me asemejo a Dios, entonces recién puedo empezar a conocerlo. Porque si no, soy como una piedra delante de Él, o soy como un animalito delante de Él, dice la Escritura también. Éramos como animales delante de ti. El perro me conoce, sí, pero no me conoce
como persona, no conoce toda mi dimensión personal. Es necesario que yo nazca de nuevo por la gracia divina para que pueda conocer a Dios como Dios. Vamos a hacer una pausa y yo pienso que podemos bajar a nuestro corazón delante de Jesús, abrirle nuestro corazón a Jesús. Él leía los corazones. Oh Jesús, tú ves mi corazón. Tal como está y tal como es, lo pongo delante de ti. Si es de piedra, transfórmalo en corazón de carne, cumple en mí la profecía. Dame un corazón de carne, dame un corazón de hijo. Engéndrame tú en esta santa cuaresma que comienzo, que sea un salto adelante en mi vida filial. Aquí está mi corazón. Presentémosle nuestro corazón a Jesús para que Él lo sane y Él lo ahije, vamos a decir, lo haga de hijo.